Se supone que ahí ya está grabado. Ok. Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es historia y conceptos básicos. De manera muy sencilla, tenemos una pequeña introducción a lo que es pues, básicamente la historia de la biología, ¿no? Tenemos un personaje importante, Anton van Leeuwenhoek, que descubrió algunos como animalitos en el agua de lluvia, ¿no? Y la curiosidad de saber qué eran estos animalitos lo lleva a inventar el microscopio, ¿no? Este que vemos aquí es un microscopio muy rudimentario, ¿no? Que inventa este señor Anton van Leeuwenhoek para poder observar qué hay más allá, ¿no? En esas gotitas de lluvia. Posteriormente, Nicholas Hartzucker, siguiendo un poco con esta cuestión curiosa, nos habla de que, bueno, le da curiosidad descubrir qué hay en el esperma, lo ve al microscopio y descubre que hay estos como animalitos, ¿no? Que en aquel entonces desconocían por completo lo que eran, los llama animalúnculos, ¿no? Y nace la hipótesis del homúnculo. Personaje también importante, no viene tan relacionado como con las teorías preformistas y así, pero Renier de Graaf es quien descubre y bautiza al folículo ovárico. De hecho, el epónimo sigue siendo el folículo de Graaf, ¿no? Se prefiere utilizar el término folículo ovárico, pero bueno. Eh, por otra parte, Leibniz es quien contrasta un poco el tamaño del óvulo contra el del espermatozoide. Y esto sobre todo porque decían, bueno, es que como que no es posible que el esperma contenga a una personita, ¿no? Era un poco lo que decía Nicholas Hartzucker con la hipótesis del homúnculo, en que venía una personita ya preformada dentro del espermatozoide y decía Leibniz, bueno, es como más probable que esté en la estructura de mayor tamaño, que es el ovocito, en lugar del espermatozoide, pero de todas formas sostenían que era el espermatozoide el que brindaba esta como chispa de vida, ¿no? Por aquel entonces está muy patente la hipótesis de la generación espontánea, ¿no? Cuando las personas de la antigüedad veían carne en descomposición o alguna materia orgánica en descomposición, decían, ah, caray, ¿de dónde están saliendo todos estos gusanitos e insectos y todo esto? Y pues les llamaba mucho la atención, ¿no? Y la idea era que entonces la vida solamente ocurría. Sin embargo, tiempo después, Francesco Redi se encarga de refutar parcialmente esta hipótesis, ¿no? En donde él dice, ok, va, si se supone que que la vida se produce por generación espontánea, entonces, si yo pongo tres frascos, uno abierto, uno con una malla como para hacer queso y otra con un corcho, entonces yo debo de tener vida en esos tres frascos, ¿no? Independientemente. Entonces, hace este experimento, deja sus frascos ahí al aire, encuentra que el que estaba abierto, pues ya está plagado de moscas y de larvas y en un claro estado de putrefacción, ¿no? En el caso del vasito con la malla, pues ve que sí hay mosquillas y larvas en la parte de arriba, justo en la malla, pero no las ve en la carne que le había puesto dentro del frasco. Y por otra parte, en el frasco que está tapado con el corcho, se da cuenta que la carne pues se ve en mal estado, evidentemente no está bien conservada, pero no observa ni insectos ni larvas, nada por el estilo, ¿no? Y él entonces lo toma como evidencia en contra de la generación espontánea. Y ya. Finalmente, quien refuta por completo la hipótesis de la generación espontánea fue Louis Pasteur, quien a través del experimento del matraz de cuello de cisne, que es este matraz que tenemos aquí, es que él prepara un caldo de carne estéril que coloca dentro de este matraz.
Y este matraz es especial porque permite digamos, la salida de gases, pero no el ingreso de ellos, eh, por alguna cuestión, ¿no? Entonces, esto es interesante porque, pues, Luis Pasteur, pues, ya había descubierto esta cuestión de las bacterias y demás, ¿no? Ya para este entonces ya es conocido. Sin embargo, eh, él propone que, bueno, si la generación espontánea es lo que es, entonces en un caldo completamente estéril, en un matraz donde no puede haber ingreso, ¿no?, de otros microorganismos, entonces se supone que debería de mantenerse estéril. Y efectivamente, esto es lo que demuestra, ¿no? Después de un tiempo ve que en su experimento no crece absolutamente nada. Por lo tanto, él dice, bueno, es que la vida tiene que venir de alguna otra parte, ¿no? No se está generando de forma espontánea. Y esto era lo que yo les mencionaba, ¿no? Wolf y von Baer sugirieron que la fuerza vital, aquella chispa con la cual era que se generaba la vida, venía del espermatozoide, ¿no? Se le atribuía mucho peso al espermatozoide, siendo que, bueno, actualmente se sabe que es una contribución 50-50, ¿no? Pero aquí entra un poco la teoría del epigenismo, que de alguna forma lo que decía era que eh, la formación de los individuos dentro del útero tenían, o bueno, en la vida embrionaria más bien, se veía influenciada por el medio ambiente. Y esto, hasta cierto punto, no estaban tan equivocados, ¿no? Lo vieron ustedes con la teoría de la epigenética, en donde, pues efectivamente, sí hay una modificación ambiental al ADN. Sin embargo, no era tal cual como von Baer y Wolf lo estaban proponiendo, y bueno, por eso la gente no les tomó como con mucha seriedad su hipótesis. Dentro de la corriente preformista, Wilhelm Roux, bueno, la corriente preformista a todo esto, planteaba que ya vienen formados los organismos en el ovocito o en el espermatozoide, ¿no? Un poco con lo que estaban planteando un poco antes, ¿no? Con Hartzucker y el homúnculo y así. Eh, y bueno, él decía que, ok, si yo tomo una de las células, un blastómero, y lo daño, entonces pues, el individuo no se debería deformar o se debería deformar deficientemente. Y pues sí, o sea, él trabajó con embriones de rana, si no mal recuerdo, y pues toma uno de ellos y lo lastima, creo que lo quema. Y bueno, un poco cruel el asunto, pero demuestra que pues sí, que se produce una deficiencia en el desarrollo cuando se lastima una de estas células germinales. Drish, del otro lado de esta corriente, era un epigenista, trabajó con embriones de erizo de mar. Y él lo que encontró fue que al tomar los blastómeros y separarlos, se formaban dos embriones diferentes. Eh, entonces, pues bueno, eso fue algo interesante que descubrió Drish. Ahora, más en tono con lo de las bases de la genética, Gregor Mendel, quien se considera como el padre de la genética, establece las leyes fundamentales de la herencia. Y esto lo vamos a ver más adelante, si no es que ya lo vieron a lo mejor en teoría, pero bueno, nos toca en la práctica de mono y de hibridismo, ver un poquito más a profundidad las leyes de Mendel. Eh, Friedrich Mischer es quien descubre la nucleína, ¿no? Él ve que dentro de las células se tenía algo como moradito. Dice, pues esto, ¿qué es, no? Está en el centro de la célula, debe estar conformado por alguna sustancia y esa sustancia le vamos a llamar nucleína. Algo interesante que ocurre con las leyes de Mendel es que, bueno, al haber sido una persona religiosa, lo cierto es que la iglesia no le hizo muchísimo caso, de hecho lo tacharon de hereje en su momento.
y sus investigaciones pasaron pues bastante desapercibidas por mucho tiempo. No es sino hasta que Correns y Debris hacen experimentos muy similares a los que hizo Gregor Mendel y que ellos dicen, ah, caray, pues esto es muy interesante, esto hay que publicarlo y mediante la revisión se dan cuenta que, híjole, alguien ya lo había descubierto antes de ellos, ¿no? Y esto pasa muy seguido en la ciencia. Entonces, bueno, por eso se les considera como que redescubren las leyes de Mendel. Thomas Hunt Morgan y otro de sus estudiantes de apellido Sturtevant es quienes descubren la teoría cromosómica de la herencia, ¿no? Es decir, que bueno, son los cromosomas en donde se empaqueta el ADN y donde pasan a las siguientes generaciones, ¿no? Estos conceptos de enlace genético, cruzamiento cromosómico y no disyunción los van a ver un poquito más adelante. Particularmente el concepto de no disyunción es importante porque nos habla acerca de la distancia a la que están los genes dentro de un cromosoma y qué tan probable es que se hereden juntos o separados. Entonces, por ejemplo, si tenemos genes muy juntos, es mucho más probable que se hereden de esa manera. O sea, si están muy juntos en el cromosoma, es muy probable que se hereden juntos. Y al contrario, si están muy separados en el cromosoma, es más probable que se hereden de manera separada, ¿no? Pero eso lo van a ver más adelante. Hermann Müller, recientemente en esta época se habían descubierto los rayos X, ¿no? Y bueno, Hermann Müller hace algunos experimentos y descubre que, bueno, estos rayos X llegan a producir mutaciones. Erwin Chargaff es quien descubre que hay una proporción que es constante entre purinas y pirimidinas. Lo interesante de esto es que al conocer la concentración de una u otra en el ADN, pues podemos inferir la de su contraparte, ¿no? Tal vez recuerden que adenina va ¿con qué? ¿Con qué base? A ver, ustedes participen, por favor. Guanina, Ok, segurísima. ¿Y la guanina entonces con quién va? no me acuerdo, citosina, Ajá, es guanina con citosina y adenina con timina. timina. Ah, ok. Exactamente. Va, Pero muchas gracias por la participación. sí. Vale, un personaje medio trágico y que pues, yo creo que ya conocen un poco la historia, ¿no? Rosalind Franklin. Bueno, ella, junto con su tutor de doctorado, Maurice Wilkins, estaban trabajando con una técnica muy interesante que es la cristalografía por rayos X. Este método lo que hace es que cristalizan una proteína y luego la irradian con rayos X para poder tener una imagen de su estructura tridimensional. Este método, de hecho, todavía se llegó a usar hasta recientemente, claro, modernizado, pero hasta hace poco, y con el advenimiento de la inteligencia artificial, no se podía determinar la estructura tridimensional de las proteínas a partir de la secuencia de aminoácidos, ¿no? Y esto fue un descubrimiento bastante, bastante interesante que se realizó hace no mucho, no sé si 2023, 2024, de un modelo de inteligencia artificial, AlphaFold, que permite la predicción del plegamiento de las proteínas a partir de la secuencia de aminoácidos. Pero bueno, el punto es que esta que está aquí es la famosísima foto 53 que toma Rosalind Franklin y que da un vislumbre hacia cuál es la estructura tridimensional del ADN, que por aquel entonces era un gran misterio. De hecho, Linus Pauling, ella sugiere que el ADN en realidad tenía una estructura trihélica. Y no estaba tan lejana de la realidad, ¿no? Hay una estructura del ADN, que es el ZADN, que sí tiene una estructura de esta forma, trihélica. Sin embargo,
la que se estaba buscando era la BDNA, la forma B del ADN, y esa tiene una estructura biélica, ¿no? Helicoidal. Y bueno, ahí le erró un poquito. Sin embargo, pues sí hay que darle crédito a Watson y Crick, ya que sí ya estaban trabajando en el tema de la estructura del ADN, pero la pieza que les faltaba para poder completar su modelo, pues se las dio accidentalmente Maurice Wilkins, ¿no? Eh, Sin permiso de Franklin. Y esto pues es un poco controversial. Eh, Porque pues sí, o sea, fue completamente a espaldas de Franklin. Pero bueno, lograron con ello establecer el modelo estructural del ADN y con ello les dieron el premio Nobel. Ahora, por ahí de 1998 se inició el proyecto del genoma humano. Costó muchos pelucholares el poder terminarlo. Y la idea era pues secuenciar los 23 pares de cromosomas, ¿no? Como ven, se tardó 5 años en ser publicado. Ya ahorita es relativamente barato el secuenciar un organismo completo y genotipar un organismo les puede salir hasta en 600 pesos, ¿no? Es muy impresionante lo mucho que se ha abaratado esta tecnología. Eh, el primer ser vivo que fue completamente secuenciado fue nuestra amiga E. coli, ¿no? La E. coli está en absolutamente todos lados, en investigación se utiliza muchísimo. Actualmente creo que la mayoría de la insulina se produce de manera recombinante, justamente con las E. coli. Entonces, pilar importante de la investigación. Dolly nació el 5 de julio de 1997 y fue el primer animal que fue clonado a partir de una célula adulta. El tema es que Dolly no vivió mucho tiempo porque, pues bueno, creo que a lo mejor ya tendrán idea un poco acerca de lo que son los telómeros y el daño oxidativo que se acumula en las células y la senescencia celular. Desafortunadamente este daño no es reversible, o bueno, por lo menos hasta el momento no lo es. Y Dolly ya tenía una cantidad de daño a su ADN acumulado. Entonces, si bien nació como un corderito, una corderita, eh, el daño de sus células era el equivalente a un animal adulto. Entonces, pues no vivió muchísimo, tristemente. Pero mírenla, ahí está, toda preciosa. Ya entrando un poco más en tema de la genética animal, tenemos a Barrón, que es quien inicia de alguna forma empírica las primeras pruebas de progenie, trata de ir rastreando como los antecedentes genealógicos, ¿no? Dice, ok, a ver, este animal de dónde viene, quiénes fueron sus papás, quiénes fueron sus abuelos. Definitivamente no con la formalidad que tenemos hoy con los pedigrís, ¿no? Pero se iniciaba. El autor Columela describe 12 libros acerca de las prácticas ganaderas. Esto pues es interesante porque pues en realidad como que no se le había dado tantísima importancia a ello, ¿no? Virgilio en su libro de las Geórgicas empieza a dar algunas recomendaciones hacia ganaderos y pastores. Entonces aquí es donde vemos que se empieza a formalizar un poquito más la práctica ganadera y que ya no se hace nada más de forma empírica, ¿no? De cómo es que eh, sé si les voy a dar este pasto, en qué temporada y así. Bueno, se empieza a formalizar un poco más ese estudio. Mucho tiempo después, estamos hablando del siglo XIX, siglo XX aproximadamente, Robert Bakewell dice, bueno, ¿yo cómo puedo obtener el mejor animal? ¿No? Ah, pues entonces voy a cruzar a los mejores animales. Pero con una según. A Bakewell no le importaba muchísimo si es que estos animales estaban emparentados. Eso pues trae sus propios problemas que ya veremos en la práctica de consanguineidad y ustedes en teoría también, en la parte de teoría. Pero pues bueno, o sea, Bakewell solamente decía, este animal es el que mejor me produce, lo voy a cruzar con este otro animal que también es el que mejor me produce. Y entonces su progenie debe de producir mucho mejor.
Justo en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, inician programas de progenie de cerdos en Dinamarca. De hecho, a la fecha, Dinamarca es un país bastante prominente en temas de genética porcina. Ah, y de repente sacan así programas de como de vente a Dinamarca, nosotros te pagamos el hospedaje y el transporte y así, y vente a trabajar y está pagado. Un compañero de mi generación se fue para allá y parece que le está yendo bastante bien, ¿no? Entonces, es interesante si a ustedes les llega a llamar la atención la medicina y zootecnia porcina. Personajes muy relevantes para la genética animal, la genética en general, pero particularmente la genética cuantitativa, Hardy y Weinberg, los cuales, pues bueno, descubrieron la manifestación del gen en una población de manera independiente, ¿no? Y bueno, se publicó en conjunto. Y esto ya lo verán un poco más adelante, pero ¿cuáles son las fuerzas que alteran la distribución o la manifestación de ese gen dentro de una población? Pero muy, muy importantes. Bateson y Galton son quienes por primera vez plantean lo que es el estudio de la genética cuantitativa, ¿no? Empiezan a establecer como las bases principales de decir, ok, la genética no solamente se puede estudiar de manera molecular o no solamente desde una perspectiva fenotípica muy, muy visible, ¿no? Dicen, ok, esto se puede estudiar con matemáticas, con números, y bueno, gracias a eso, nos aquí, ¿no? Fisher y Gossett, que iba por el seudónimo de Student, fueron quienes establecieron las bases del uso de la estadística en la experimentación, ¿no? Y entonces, pues bueno, gracias a ellos tenemos una infinidad de pruebas estadísticas. Wright es quien por primera vez estudia la consanguineidad y cómo evaluamos los efectos de la consanguineidad, pero desde una perspectiva cuantitativa. ¿Vale? Entonces, él, perdón, lo planteaba y lo vamos a ver con la matriz A, la matriz de consanguinidad, en que se puede estudiar cuantitativamente. No solamente con decir, ah, sí, es que crucé animales que son primos segundos y sus crías salieron medio cuchas. No, o sea, ya con una forma mucho más definida. Y Lush es quien, por primera vez, si bien Bateson y Galton empezaron a plantear que se podía estudiar la genética cuantitativa, la metodología básica para el estudio de esta rama de la genética se la estableció Lush, ¿ok? En su libro Planes para la crianza de animales. Ahora bien, eso es todo en cuestión de historia y conceptos. Vámonos rapidísimo a ver un poquito acerca de perdón, eso era acerca de la historia. Vamos a ver un poco lo que son los conceptos básicos que hay que tener bien presentes en la genética. Entonces, aquí les voy a pedir su participación. Voy a tratar de estar atento al chat, pero si pueden hablar, mucho mejor. Entonces, a ver. Esta cuestión va a ser democrática. Si alguien quiere participar, adelante. Si no, entonces voy a tener que elegir al azar. Entonces, a ver, alguien quien guste decirme qué entiende por genoma. Sí, según yo, bueno, no tengo muy bien el concepto, pero por lo que entiendo que es como todo, o sea, es todo el ADN, o sea, todo lo que lo conforma al ADN del organismo, ¿no? Ok, más o menos, por ahí vamos, por ahí vamos. A ver, alguien diferente que me diga qué entiende por genotipo. Bueno, yo Ajá, entiendo que es como, sería como como, ay, se me fueron las palabras, como las variantes presentes que tiene un individuo, pero a nivel genético, o ok, sea, como más o más menos. interno. Sí, 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 por ahí. Está bien. Ahorita lo importante es que
puedan expresarlo en palabras. ¿Alguien más que me diga qué entiende por gen? Pues que sería la parte funcional de la herencia. Ok, esa es una definición bastante de concepto, bastante de libro. Ok, más o menos, ahorita la vamos a completar un poquito. ¿Y alelo? ¿Alguien más? Por Pues, ejemplo, Ujú. eh, el color de cabello es como el gen y el celuloso es como el color que puede surgir. Es que no sé cómo explicarlo, pero sé el ejemplo. Ok, a ver, danos bien el ejemplo. Ajá, el gen es el color de cabello y los alelos Ok, es, por ejemplo, color de cabello negro, ok, rubio, castaño, etcétera. vale, vale, es una buena idea. A ver, entonces, vamos desde genoma, justo como nos decía su compañera, comprende la totalidad del ADN de un organismo. Todo este que es codificante, no codificante, lo mal llamado ADN basura, porque resulta que pues, sí, sí tiene funciones, pero bueno, todo el ADN de un organismo, ¿sale? Muy bien ahí. El genotipo lo vamos a... depende mucho de la literatura que ustedes consulten, pero podemos trabajarlo como que es la dotación de alelos en un organismo para una característica dada. ¿Ok? Entonces, podemos decir que un animal puede tener un genotipo homocigoto o heterocigoto, ¿no? Porque tiene a lo mejor diferentes alelos para esa característica. Ahorita vamos a ver lo que es un alelo. El gen, justo, la unidad física y funcional de la herencia, ¿ok? Este es donde se guarda toda la información del ADN, ¿no? Está formado por pares de bases, codifica para una proteína en particular y demás, ¿vale? Y el alelo lo vamos a tratar como que son aquellas formas alternativas de un gen. Como nos decía su compañera, decía, bueno, el gen es color de cabello, ¿no? Vamos a llamarlo que es el gen B. Y B puede tener una variante minúscula y una variante mayúscula. Y a lo mejor la mayúscula, nos decía ella, pues, tal vez es cabello rubio y la minúscula tal vez es cabello castaño, ¿no? Entonces, lo podemos dejar así. Las formas alternativas que puede tener un gen. Ahora, ¿alguien que me quiera decir qué entiende por locus o sabe lo que es el locus? Es el espacio físico que va a ocupar un gen en el cromosoma, ¿no? Exacto, muy bien. Fenotipo, Son las características físicas de un individuo, bueno, lo que se puede ver. ok, ahí hay un pequeño asegún, pero ahorita lo aclaramos. Fenocopia, pueden ser las características físicas que se le quiere asemejar a algún rasgo de un individuo que exista. ok, sí, importante esa última parte que exista. Cariotipo, ¿alguna idea? ¿Cómo a qué le suena? Son los, bueno, la organización de los cromosomas, ya cuando están aislados. Ok, más o menos. Muy bien. Justo, el locus es la posición que ocupa el gen en un cromosoma. El fenotipo son aquellas características que están determinadas por el genotipo e influenciadas por el medio ambiente. No necesariamente se pueden ver, porque, por ejemplo, o sea, un fenotipo también es si tengo o no tengo alguna enzima,
digestiva, ¿no? Puede ser. Y yo no necesariamente puedo ver la enzima, tal cual, ¿ok? Entonces, si bien sí es mucho más evidente el fenotipo cuando es algo visual, ¿no? Prácticamente podemos decir que es algo medible, ¿no? Es la expresión génica en un estado medible, digamos, ¿no? Y la fenocopia es un rasgo que emula al fenotipo, pero que en realidad es producido por alguna cuestión medioambiental, ¿no? Entonces, pero esto justo lo que nos comentaban es que tiene que existir ese fenotipo. Porque el ejemplo claro es el de el color de ojos o el color de cabello, ¿no? Si yo me pongo unos pupilentes morados, no es una fenocopia porque naturalmente no existe ese fenotipo. Y lo mismo, ¿no? Si yo me pongo una peluca azul eléctrico, difícilmente va a ser una fenocopia, ¿no? Hasta el momento en el que descubramos cómo hacer este cabello azul eléctrico. Estaría interesante. Y el cariotipo es la colección completa de los cromosomas de un organismo, ¿vale? Y en ocasiones lo definen como la representación gráfica de los cromosomas, que es lo que estamos viendo ahorita aquí en pantalla. El ejemplo que les pongo de los conejitos, el blanco con su naricita, así como carboncito y así, es un conejo himalayo, pero se parece mucho a otro que es de raza California. California Rex, una anda así. Si alguien sabe más de conejos, siéntase con toda libertad de corregirme. Pero bueno, el chiste es que el conejo himalayo normalmente es de color blanco. Vive en los Himalayas, donde hace mucho frío, donde hay mucha nieve y pues le sirve para camuflarse. Pero cuando empieza a cambiar la estación, empiezan a cambiar de color y adoptan este fenotipo que estamos viendo aquí, con las orejitas y sus patitas y su naricita en color carboncito, y que emula al de un conejo California. Sin embargo, pues ellos normalmente no presentan este fenotipo, ¿no? Pero bueno, solamente un pequeño ejemplo. Eh, y pues ya, eso es todo de la presentación de historia y conceptos. Ahora, ¿alguien tuvo algún problema con Co que no lo haya logrado instalar? Es su momento. Ok, Stephanie, dime. Sí, es que yo no lo pude instalar. Perdón. Ok. ¿Estás en capacidad de compartirnos tu pantalla como para que pueda guiarte por los pasos para instalarlo? Ah, sí, a ver, dame un momento. Claro. No sé compartir pantalla. Bueno, ¿sí? Hasta abajo debe de aparecerte un botón verde que Mm, puede estar en español o en inglés. Un botón verde con una flechita hacia arriba. ujú. A ver, creo que ya. Ok. Ujú.